Buenas tardes, alumnos. Empezamos nuevamente con una sesión más de nuestra asignatura Construcción Hidráulica. En esta clase vamos a estudiar o vamos a revisar lo que tiene que ver con el comportamiento de corrientes naturales, específicamente lo que son ríos, y vamos a estudiar algunas características sobre las cuencas hidrográficas que confluyen en estos ríos. Como primera cosa, nosotros vamos entrando ya a la unidad 2 de nuestra asignatura, que tiene que ver con la hidráulica fluvial, en donde específicamente vamos a partir definiendo un poco qué es lo que es la dinámica fluvial, entendiéndola como un proceso en donde la acción de ríos produce erosión y sedimentación, y estos modifican en algún nivel algunos relieves terrestres y obviamente propios de ciertos trazados de río. La relevancia que tiene esto es que estos deberían en ciertas consecuencias para lo que tiene que ver con la planificación de las cuencas, la construcción de obras de infraestructura, tanto hidráulicas como de otro tipo. Por lo tanto, volvemos al inicio de que no podemos desarrollar ninguna obra hidráulica o una obra en general de infraestructura, más aún si estamos cerca de estos corrientes naturales fluviales, como son los ríos, sin conocer un poco sus características geomorfológicas. Entonces, con ello vamos a partir definiendo como una cuenca hidrográfica a un territorio que tiene un sistema único de drenaje natural. Es decir, la atraviesa un único río que va desde la cordillera al mar o hacia un lago endorreico. En cierto sentido, la cuenca hidrográfica la vamos a delimitar, la vamos a dividir por líneas de las cumbres y también llamadas divisores de agua. Vamos a explicarlo un poquito más adelante en algunos esquemas que vienen a continuación. Entonces, por lo tanto, quedémonos con el concepto como de cuenca hidrográfica como un territorio donde existe un sistema de drenaje natural de agua, que generalmente estos tienen que ver con ríos y que tienen desembocadura tanto en el mar o en algún tipo de lago. Las características principales de una cuenca hidrográfica, primero, tiene que ver con la curva de la cota de la superficie, donde vamos, en cierto sentido, vamos a indicar y vamos a revisar un potencial hidroeléctrico de la cuenca. Esto lo vamos a ver ya un poco al final de la asignatura cuando veamos construcciones como represas o centrales hidroeléctricas. Una segunda característica tiene que ver con el coeficiente de forma, donde dan algunas indicaciones bastante preliminar de cuál es la onda de venida que tiene capaz para generar, es decir, cuál es la capacidad probable de generar, ¿ya? Y un coeficiente de ramificación que indica también en forma preliminar cuáles son los tipos de onda de avenida que pueda tener esto. Entonces, nosotros habíamos dicho inicialmente que una cuenca hidrográfica, una también de sus características es que tenía líneas divisorias de agua, ¿ya? Y esta línea es simplemente, valga la redundancia, una línea imaginaria, donde delimita la cuenca específicamente, donde marca un límite entre la cuenca hidrográfica y una cuenca vecina, ¿ya? Y esto conlleva que el agua que precipita o cuando se producen las lluvias va a escurrir en distintos sectores y por lo tanto va a generar ríos distintos, ¿ya? Por lo tanto, esta línea imaginaria es una línea que separa, como decíamos, dos o más cuencas, pueden ser incluso tres o cuatro, y generalmente genera también espacios geográficos distintos. Entonces, tomando la punta de una montaña, las precipitaciones que ellas puedan ocurrir en esas, si nosotros generamos estas líneas divisorias, nosotros podríamos generar también cuencas distintas porque se generan ríos distintos. En este esquema nosotros podemos ver que se dan cuenta nosotros tenemos esta línea que es línea imaginaria, donde nosotros vemos que las precipitaciones que se van generando nosotros podemos determinarlas en función de
hacia dónde va escurriendo, y por lo tanto este escurrimiento superficial es el que va a generar futuros ríos. Entonces aquí se genera una división hidrológica donde tenemos el manto rocoso de esta montaña, y nosotros podemos establecer en este esquema que todo el agua, que esta división hidrográfica imaginaria es distinta a realmente a la hidrológica, a la que está presente. Nosotros podemos ver que toda esta agua se va hacia un sector de la escorrentina, o escurre superficialmente hacia un sector generando un río, y el agua que escurre hasta ese otro sector tiene otra dirección y por lo tanto genera un segundo río. Y por lo tanto nosotros, a través de esta línea de visión, nosotros podemos inicialmente establecer que existen dos cuencas hidrográficas. El río principal. En general el río principal puede ser definido como el curso que tiene mayor caudal de agua, puede ser medio, máximo, o bien determinarse por la longitud o el que tiene mayor drenaje. Pero en general el concepto para el río principal tiene que ver con el nacimiento, y esto la verdad que muchas veces no es tan estándar, no es tan estandarizado como nosotros quisiéramos, y por lo tanto muchas veces puede ser arbitrario, ¿ya? De repente no es tan fácil distinguir entre cuál es el río principal y cuáles son los afluentes. Bueno, pero sin embargo, muchas veces en las cuencas de drenaje se presenta siempre un río principal, que está bien definido, tanto desde la desembocadura hasta que llega a la línea divisoria de aguas que nosotros habíamos visto, ¿ya? Pero siempre dentro de una cuenca hay un río principal, aunque muchas veces puede que nos cueste un poco definirlo en forma previa. Entonces el río principal tiene, o podríamos definirlo, que se distinguen tres partes claras del río. Uno que tiene que ver con el curso superior, donde está obviamente ubicado en lo más elevado del relieve de la cuenca, y donde esta agua genera erosión de forma vertical, ya donde también es lo más profundo del río. Un curso medio, donde el río empieza a zigzaguear, y obviamente ese zigzagueo produce el ensanchamiento de los valles. Un curso inferior, donde está situado en la parte más baja de la cuenca, y obviamente una de las cosas que pierde por tema de gravedad, pierde fuerza, y los materiales sólidos que van trayendo empiezan a sedimentarse. Y esto obviamente lo que empiezan a desarrollar, a generar, son las llamadas llanuras aluviales. La cuenca, en cierto sentido, consta, o podríamos dividirlo, que tiene dos partes principales, son los valles propiamente tal y valles secundarios, con formas de relieve de mayores o menores, redes fluviales bastante distintas que conforman, que se dividen en la misma valle, el mismo valle. Y esta cuenca está formada tanto por montañas, flancos, por quebradas, por torrentes, valles, mesetas, etc. Entonces vamos a poder distinguir que una cuenca hidrográfica está compuesta tanto por los valles principales, que nosotros claramente podemos determinar, valles secundarios, toda la red fluvial que conlleva, y las montañas propias de donde están los puntos más altos hidrológicos, y donde nosotros generamos la línea divisoria imaginaria, como llamaba la línea divisoria de aguas. La intervención de la cuenca. Uno de los problemas que en general se tiene que estudiar en esta asignatura y en otra, tiene relación con cómo nosotros vamos interviniendo en la cuenca, ¿ya? Entonces nosotros en la cuenca en general construimos todo, viviendas, ciudades, generamos la explotación de la parte agroindustrial, hacemos obras de riego, generamos plantas de energía, hacemos caminos, puentes, etc. Entonces el factor humano, el crecimiento propio de las ciudades o de las distintas obras que nosotros desarrollamos en una cuenca, vamos quitándole ciertos recursos, vamos quitándole vegetación, vamos trayendo por lo tanto inundaciones a las partes bajas, vamos muchas veces cambiando direcciones de río,
vamos generando una intervención que no es propia, que no es natural de la cuenca. Pero obviamente uno de los grandes problemas que tiene las intervenciones de las cuencas cuando no es planificada y cuando no son estudiadas es que nosotros generamos construcciones de áreas urbanas, específicamente áreas residenciales y poblaciones, en zonas inundables, ¿ya? O sobre todo en lados o en partes de la cuenca baja donde están las llanuras aluviales. Esto obviamente nosotros lo hemos visto al pasar de los años, todos los problemas que se han tenido en distintas ciudades de Chile y parte del mundo también, al construir de forma no planificada, de forma apresurada, de forma donde no se desarrollen estudios acabados y certeros sobre la caracterización propia de la cuenca. ¿Ya? Eh, no tenemos para qué irnos a buscar afuera del país o revisar hace muchos años, hace muy pocos años cuando se producen los grandes aluviones o se producen las grandes inundaciones. Esto lleva a, o es una de las consecuencias de esta intervención de la cuenca muchas veces como le digo, sin un previo estudio de la caracterización propia de esta. Como habíamos explicado un poco anteriormente, la cuenca, finalmente nosotros la tenemos que entender o dividir en tres partes principales, tanto conocidas como cuenca alta, media y baja. La cuenca alta la vamos a entender simplemente como la zona donde nace el río, ¿ya? Y donde tenemos una gran pendiente y por eso está el potencial de todo lo que son las centrales hidroeléctricas o todas las obras que tienen que ver con ese tipo de potencial eléctrico. Tenemos una cuenca media donde existen un poco este equilibrio entre el material sólido que trae el río y las corrientes que fluyen. Generalmente no hay grandes erosiones en esta parte de la cuenca. Tenemos la cuenca baja, donde el material extraído ya que viene fluyendo con el río propiamente tal, se deposita y genera lo que nosotros conocemos como cono de eyección. Entonces podemos visualizar estas como tres grandes áreas de parte de una cuenca. Entonces entendamos que también existen, aparte de características propias de las cuencas, existen también tipos de cuencas, ¿ya? Entonces, una de las cuencas principales, llamada exorreica, son las que se caracterizan principalmente donde las aguas terminan en el mar o en el océano, ¿ya? Que son, en ese sentido, como las más conocidas, que es el río que nace en la montaña y finalmente termina en un océano o en un mar. Tenemos también las cuencas endorreicas, que desembocan en lagos, lagunas o salares, y finalmente estas no tienen comunicación hacia el mar. Y tenemos las cuencas arraicas, que son cuencas que se evaporan o se filtran en el terreno, y estas en general, damos un ejemplo, son finalmente las conocidas como arroyos. Estas cuencas generalmente traen muy poca cantidad de caudal en general. Bueno, veamos algunas características geomorfológicas que tienen estas cuencas. Y la idea es que ciertas propiedades o parámetros nos pueden ayudar a entender un poco, ya que las cuencas son zonas muy grandes en extensión y por lo tanto tenemos que ponernos en cierto sentido de acuerdo cuáles son los elementos, propiedades más importantes para poder analizar y poder comparar una cuenca con otra. Y esto finalmente, estas comparaciones de sus propiedades nos llevan a poder tomar determinaciones sobre, incluso sobre ubicaciones de cierta intervención, obras hidráulicas, sobre obras de infraestructura en general. Por lo tanto, para ello vamos a generar distintas características que son propias, perdón, que son fáciles o nos ayudan a poder comparar una cuenca con otra. Lo primero, vamos a caracterizar como algo bastante lógico el área de la cuenca. Estamos estandarizando que la vamos a medir siempre en kilómetros cuadrados. Y esta cuenca
está definido por el contorno propiamente tal que tiene, y esta área tiene que estar contemplada, el área que drena desde la línea divisoria del agua, que la vimos inicialmente, hasta el punto de aforo de desembocadura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos primera característica para poder comparar cuencas. Primero, la primera prueba, el área de la cuenca. Segundo parámetro para poder compararla es el perímetro de la cuenca, que también la vamos a medir en kilómetros, y este está determinado por la longitud del contorno de toda el área de la cuenca. Tercer parámetro, vamos a distinguir la longitud del río principal, que también lo vamos a medir en kilómetros. Vamos como cuarta característica, vamos a medir la longitud de los ríos, de todos los ríos que tengan, también lo vamos a medir en kilómetros. Como quinto características tenemos las alturas máximas y mínimas, que están medidas en metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a determinar cuál es el nivel más alto del punto de la cuenca y el más bajo que de la cuenca misma. Es decir, vamos a medir el punto más alto de la montaña de la cuenca y de la parte más baja de la desembocadura. Otra característica o parámetro geomorfológico de las cuencas es el conocido índice de compacidad, también conocido como índice de Gravelius. Y esta finalmente lo que tiene que, o que quiere expresar una relación entre lo que es el perímetro de la cuenca y un perímetro comparado. Y este perímetro comparado tiene que ver con un círculo de área equivalente. Por lo tanto, para poder calcular este índice de compacidad, se requiere el perímetro de la cuenca y el área de la cuenca. Entonces tenemos el perímetro dividido por 2 por la raíz de pi por el área de la cuenca. Todo esto en kilómetros cuadrados, tanto el perímetro en kilómetros, el área en kilómetros cuadrados, y este es un índice de compacidad adimensional. ¿Qué es lo que quiere decir este índice en general? Queremos determinar un índice de compresividad de la cuenca. ¿Qué tan estrecha está la cuenca o tan extendida está la cuenca? Entendiendo que el área podría ser de muy pequeña extensión, pero tener un perímetro un poco más lejano. Entonces, esto es un índice bastante certero para determinar la compresividad que pueda tener una cuenca con otra. Tenemos otra característica geomorfológica que tiene que ver con la curva hiposométrica y la que tiene que ver con las coordenadas que van a representar entre la cota y la superficie de la cuenca que se encuentra por encima de esta. No es un parámetro que se ocupe bastante, pero sigue siendo otra característica para poder comparar. Tenemos otra característica, otro parámetro que tiene que ver con el conocido como el polígono de frecuencias de altitudes, y donde va a representar el grado de incidencia de las áreas comprendidas entre la curva de este nivel con respecto al total del área de la cuenca. Algunas veces se usa este parámetro especialmente para cuencas de grandes altitudes o de grandes diferencias de altitud. Tenemos otro parámetro para poder comparar, y tenemos lo que es conocido como el rectángulo equivalente, donde este rectángulo en general lo que tiene o que quiere es establecer un comportamiento hidrológico semejante a una cuenca. Es decir, queremos ver qué tan fácil es tener una cuenca y compararla con un rectángulo, que es una forma geométrica bastante sencilla para cualquier tipo de cálculo o mediciones. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a determinar este rectángulo a través de el largo del lado mayor y el largo del lado menor de este rectángulo, pero a través de la información del perímetro de la cuenca y del área de la cuenca. ¿Ya? Entonces, dependiendo el área mayor de la cuenca y el lado menor del área que nosotros estamos calculando, nosotros vamos a poder sacar estos largos que la verdad que nos van a poder llevar a determinar las curvas propiamente que son propias del rectángulo. ¿Ya? Es algo que puede servirnos dependiendo si nosotros queremos desarrollar cierta obra hidráulica de bastante extensión, como pueden ser la canalización de ríos, que nos podrían ayudar inicialmente a poder
comparar y ver extensiones de obras que pudiéramos desarrollar en este flujo de corrientes naturales en cuencas distintas. Otra característica que tiene que ver con esto es el factor de forma de la cuenca, donde existe una relación entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud del curso principal del río. ¿Ya? Este factor se calcula según la fórmula que tiene que ver que el factor es igual al área de la cuenca dividido por la longitud del río mayor al cuadrado. Si se dan cuenta, como un ejemplo que nosotros podemos ver, podemos aquí visualizar una cuenca donde tenemos un río principal y este río principal tiene distintas ramificaciones y por lo tanto nosotros podemos establecer el nivel de el grado o ramificación que tiene cada cuenca. Entonces esto nosotros lo vamos a entender como, o lo vamos a conocer como, lo llamamos como red de drenaje, y esta red de drenaje que se da en esta cuenca propiamente tal, nosotros vamos a tener que primero determinar la cantidad de cursos de agua que tiene. Segundo, vamos a tener que determinar la longitud total de los cursos de agua, conocido como LT. Y esta longitud de agua la vamos a entender como la suma de todos los recorridos que tienen los diferentes cursos de agua. Estos van a ser medidos desde el origen hasta la desembocadura propia del río. Y de esta red de drenaje que está en esta cuenca, nosotros vamos a poder determinar, en cierto sentido, cuál es el nivel de ramificación que tiene esta cuenca. Ejemplo, nosotros podemos decir que un río que no tiene ramificaciones es un río de primer orden, y un río de segundo orden nosotros lo vamos a entender como un río que posee ramificaciones del primer orden, es decir, tiene una primera ramificación. Y un ejemplo, un río de un tercer orden significa que tiene una primera ramificación y de esa ramificación salen unas nuevas ramificaciones. Entonces ya con esto podemos nosotros determinar una cuenca, la complejidad de la red de drenaje que tiene esa cuenca, a nosotros simplemente establecer el nivel de orden del río. Es un río de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto orden. Entonces esta red de drenaje nosotros la vamos a poder determinarla, tenemos que compararla. Recuerden que estas características propias de las cuencas geomorfológicas y tanto la red de drenaje, la idea es poder tener algo medible y poder compararlo con otras. Entonces la densidad del drenaje o la longitud promedio que está dado en los cursos de agua conocido como DD, la vamos a medir entre la longitud total de los cursos de agua y la superficie total de la cuenca. Entonces nosotros vamos a tener parámetros, y estos parámetros o valores preestablecidos donde nosotros vamos a establecer que una cuenca que es pobre en drenaje, es decir, tiene pocos ramificaciones, va a tener un valor de 0,5 km por kilómetro cuadrado, y una cuenca que está bien drenada nosotros vamos a establecer que tiene sus rangos hasta los 3,5 km por kilómetro cuadrado. Para poder calcular esta longitud promedio de cursos de agua, nosotros vamos a utilizar la longitud total de las corrientes de agua en kilómetros, conocido como LT, dividido por el área total de la cuenca. Y este factor es el que nosotros vamos a ver, establecer si es menor a este 0,5 km por cuadrado o es inferior a 3,5, y por lo tanto ya vamos con estos números, nosotros vamos a poder caracterizar si la red de drenaje de una cuenca hidrográfica es bastante buena o bastante pobre en este sentido, y eso conlleva a si tiene grandes cantidades de ramificaciones del río principal. Bien, estimados, con esta última lámina damos por cerrado a esta clase que tiene que ver con la definición de los comportamientos de las corrientes naturales, específicamente de ríos y de lo que son las cuencas hidrográficas. Así que con esto damos por finalizada esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.